diferencia, que es un score que vamos a ver después al final de la charla qué importante es, ¿no? Pero es un score en donde nos permite rápidamente diferenciar o rápidamente detectar un cuadro que sea similar a un stroke, haciendo fundamental hincapié o igual de hincapié que en el diagnóstico en el tiempo. ¿Por qué insistimos tanto en el tiempo? Históricamente los ACV no tenían tratamiento y llegaban a la guardia y los dejaban en un lugar para que evolucionaran y la realidad es que eso cambió drásticamente, ¿no? Se van a encontrar con muchos médicos donde todavía siguen pegados a esa historia en donde el ACV no se hace nada. Y hoy el ACV es una urgencia médica porque tiene tratamiento. Es un tratamiento que no está en todos lados, pero por ejemplo en el Hospital Urquiza está. Entonces, si sabemos que en Concepción, Uruguay, tenemos la posibilidad de hacer un tratamiento específico para ACV, ustedes no pueden dejar de saberlo y no pueden dejar de accionar, ya que sería una negligencia médica. Si les toca recibir un paciente en una guardia que no sea el hospital o en una ambulancia y tienen que dirigirlo, bueno, ante la sospecha de ACV saben que hay tratamiento y que depende mucho del tiempo de inicio. Empezamos por lo básico y es ¿a qué se le llama ACV? Y nosotros le decimos ACV al síndrome neurológico, o sea, al conjunto de síntomas y signos que un paciente presenta de manera aguda, o sea, los síntomas tienen que instalarse de manera súbita, muy rápida, y esa sintomatología es secundaria o se debe a una falla en la circulación. Esto deriva, en la falla en la circulación, deriva en un daño que puede ser isquémico o hemorrágico, y la sintomatología es a lo que nosotros llamamos accidente cerebrovascular. ¿Cuáles son los síntomas más comunes, más allá de que sabemos que en neurología la sintomatología es muy amplia? Bueno, asimetría de la cara, que va acompañada con debilidad del brazo y la pierna, que puede ser todo del mismo lado o cruzado. Pérdida de la visión, fundamentalmente, o completa de un ojo, que eso puede ser un infarto retiniano, o puede ser que tenga lo que llamamos una hemianopsia, que ya lo deben haber visto, que es la pérdida de un hemicampo visual congruente con el hemicampo visual del otro ojo y suman la falla de un hemicampo completo. La pérdida o la dificultad para pronunciar una palabra o para comprender lo que se habla. Una cosa es disartria, otra cosa es afasia. Cefalea y otro síntoma que es motor, que no es visual y que no es doloroso, es el vértigo, que es la sensación de que las cosas giran. Otra sintomatología que no está anotada acá, pero podría ser parte de lo que podría ser un ACV, serían los síntomas sensitivos, fundamentalmente cuando abarcan un hemicuerpo. Nosotros hablamos de focal en un síndrome neurológico, cuando nosotros podemos señalar en qué parte del cerebro puede estar la lesión para explicar lo que está pasando. Entonces, si una persona tiene un trastorno sensitivo en la cara, y no tenemos territorios tan claros que puedan dar eso. Ahora, si tiene sensibilidad de la cara y del brazo, uno ya rápidamente puede pensar en zonas de la corteza o zonas de la cápsula o zonas del centro senioval que pueden abarcar esas fibras. Obviamente que una lesión muy, muy chiquitita puede dar la cara, pero estamos hablando de focalidades donde uno piensa en un paquete de fibras o en un paquete de síntomas, ¿no? Si vemos la importancia del stroke, bueno, creo que todos los que hayan pasado por una guardia, sea por mucho o por poco tiempo, habrán visto lo importante que es el stroke en las estadísticas de atención. Y un poquito poniendo los números, es la principal causa de enfermedad neurológica que lleva a la guardia, o sea, es la principal causa de consulta neurológica grave en guardia. La comparte con el vértigo y con la epilepsia. Es la principal causa de discapacidad. Si nosotros no segmentamos las edades y ponemos todas las edades, no por rango etiológico, es la principal causa. Y la tercera causa de mortalidad. Tiene mayor incidencia en hombres que en mujeres, y si nosotros podemos decir que todas las personas viven hasta los 85 años,
sabemos que un 25% de los hombres y un 20% de las mujeres van a terminar teniendo un stroke en su vida. De esos strokes, entre el 25 y el 40% les deja una secuela. Obviamente que otro tanto muere, hay una mortalidad del stroke. Y existe el concepto de infarto silente, que es de 5 a 20 veces más frecuente. Y acá no hablamos de ACV, porque si es infarto silente, hablamos de una persona que no tiene síntomas y signos, o sea que justamente lo que no tiene es lo que nosotros definimos como ACV. Entonces, diferenciar lo que es el infarto del ACV. Si yo voy a una persona que viene por migraña o viene por una sintomatología no compatible con ACV, le pido un estudio de imágenes y me viene un infarto que lo tuvo hace, no sé, imagenológicamente 6 meses y el paciente no refiere sintomatología, eso fue un infarto silente. Y eso es de 5 a 20 veces más frecuente de encontrar que el ACV. Y fíjense que se describen de ACV 200 casos por año, cada 100.000 habitantes. Si nosotros pensamos que nosotros acá, entre Concepción del Uruguay, todo el departamento de Uruguay y alrededores, que Concepción nuclea mucho de lo que es salud en alrededores, tenemos una incidencia de 100.000 habitantes más o menos. Fíjense que por año tenemos 200 casos, o sea que prácticamente día por medio estamos recibiendo una ACV. Bueno, obviamente esto es algo sumamente deducible. La edad es un factor clave para el desarrollo de stroke. Nosotros sabemos que la principal causa de stroke es el daño arterial o el daño cardíaco, y sabemos que son dos tejidos que se ven muy influenciados y muy degradados por la edad, obviamente por otros factores de riesgo, que ya saben, diabetes, hipertensión, dislipemia, pero la mayoría de los strokes se da en pacientes de mayores de 65 años. Existe el paciente joven con ACV, fíjense que es una proporción mucho menor. La mortalidad, lo que hablábamos, fíjense, al año llega al 41%. La mortalidad precoz depende mucho de si el ACV es isquémico o hemorrágico, inclusive entre los hemorrágicos, si es una subaracnoidea o es un intraparenquimatoso. Obviamente que nosotros sabemos que los pacientes que mueren después obviamente de los 28 días seguro, pero los que mueren de manera diferida, esos pacientes son pacientes que mueren a causa del ACV, del stroke, pero porque el stroke les aumenta la mortalidad de padecer otra enfermedad. O sea, lo que termina matando al paciente generalmente es una neumonía, es un TEP producido por una TBP, es una infección urinaria, o sea, una urosepsis, alguna enfermedad cardíaca. O sea, toda la mortalidad que produce el stroke termina desencadenando otra enfermedad que, o termina generando una predisposición para que otra mortalidad genere la muerte. Los pacientes que mueren precozmente por ACV, que mueren dentro de la semana, mueren por causas ya directas del ACV y ahí es mucho más frecuente el ACV hemorrágico, ya que la causa principal es el edema cerebral y el enclavamiento, en donde obviamente la hemorragia toma un papel mucho más importante. Bueno, nosotros tenemos un paciente que tiene un ACV. La pregunta que no es menor es, si una persona tiene un ACV, ¿puede tener otro? Y la respuesta claramente es sí. Un paciente con stroke tiene a los 5 años, si el evento es aterotrombótico, un 42% de chance de repetir un ACV, un poco menos en las mujeres. Esta recurrencia tan alta, que casi un 50%, la mitad de los pacientes con stroke va a repetir otro stroke dentro de los 5 años, baja si la causa es cardioembólica o lacunar o se hizo todos los estudios y es desconocida. Esa recurrencia, ¿cuándo es mayor? Bueno, la recurrencia es mayor, esto lo seguimos después, pero la recurrencia es mayor dentro de los 30 días. ¿Cómo se clasifican los ACV? Los ACV lo podemos clasificar, obviamente, por la naturaleza del ACV, isquémico y hemorrágico. El isquémico es mucho más frecuente que el ACV hemorrágico, acá vemos los números, y dentro del ACV isquémico se puede diferenciar,
o lo podemos clasificar de dos formas. Por la localización, de acuerdo a la arteria que se tapa, o por la etiología. Este es el TOF, que es la clasificación por etiología, que es la más ampliamente utilizada. O sea que nosotros, cuando hablamos de un ACV y hablamos de un ACV isquémico, rápidamente tenemos que seguir hablando de ACV. Decimos, bueno, el paciente tuvo un ACV isquémico cardioembólico, ACV isquémico de pequeño vaso, ACV isquémico por enfermedad de grandes vasos, o de causa indeterminada, o por otras causas, que ahí entrarán causas mucho más raras, como vasculitis, enfermedades hematológicas. Entonces, ¿por qué se usa mucho más el TOF? Porque el TOF a nosotros nos permite no solamente clasificar el ACV, sino que después nos da mucha orientación de cómo podemos orientar el tratamiento para evitar la recurrencia. No es lo mismo tratar a un paciente que tiene una FA, hizo un ACV por una cardioembolia, cómo voy a prevenir la recurrencia. A ese paciente tengo que anticoagularlo, que de un paciente que tiene un ACV porque tiene un pequeño vaso y la causa es la lipohialinosis del pequeño vaso por hipertensión, por diabetes y por dislipemia. Entonces, la estrategia para evitar esa recurrencia claramente cambia entre un paciente y otro. Entonces, el TOF no solamente nos da la clasificación, sino que nos orienta a cuál es la mejor estrategia para evitar esa recurrencia. Cuando nosotros nos encontramos en emergencia, en la guardia, entender que el ACV dejó de ser un cuadro que lo tenemos que mirar y esperar y rezarle a algún ente superior que el paciente evolucione bien, si nosotros tenemos que accionar. Ahora es una emergencia médica. Y tenemos que entender que a medida que pasan los minutos se está perdiendo cerebro. A medida que pasan los minutos, ese paciente va a quedar más secuelado. A medida que pasan los minutos, ese paciente va a ser más difícil que pueda retomar con su vida. Entonces, sospechamos un ACV, accionamos. Bueno, obviamente hay una serie de pasos que tenemos que hacer, que es primero orientar y confirmar el diagnóstico de stroke. Nosotros nos encontramos con un paciente con un déficit focal neurológico agudo y tenemos que preguntarnos si eso es un stroke o no. Si el paciente confirmamos y es viable, ahí activamos toda la estrategia de trombolíticos, que es darle una medicación por vena para destruir el coágulo y que esa arteria vuelva a tener una recirculación. Lo mismo que se hace en el infarto agudo de miocardio. Hoy en un paciente con un IAM a nadie se le ocurre no hacer una estrategia de angioplastia, no hacer una estrategia de recanalización de arteria. Bueno, hoy está pasando lo mismo con el ACV. Lo que antes se miraba, hoy se actúa. Y después que pasa toda esta etapa aguda, bueno, obviamente hacer todo el screening de complicaciones médicas y neurológicas para evitar que el paciente tenga alguna mortalidad, que aumente su tasa de mortalidad. Bueno, y esto, que es lo que decíamos, intentar de determinar cuál es el mecanismo del ACV, porque esto a largo plazo nos va a permitir armar una estrategia para la prevención secundaria para que ese paciente no vuelva a tener otro stroke. Entonces, confirmar el diagnóstico, hacer el tratamiento agudo, hacer todo el screening, y faltaría un quinto ítem acá, que no lo puse, pero que claramente tiene que estar, que es iniciar la rehabilitación del paciente, ¿no? Bueno, empezamos con lo primero, que es la urgencia. El paciente llega a la guardia y obviamente lo primero que tenemos que hacer es intentar con el anamnesis y con el examen físico, determinar el diagnóstico. Y otra, más allá de, bueno, obviamente de saber cómo empezó, cuáles son sus antecedentes, todo esto que a nosotros nos va a ayudar a determinar si es una ACV o no. Otro dato importantísimo es la hora de comienzo, la hora cero, el momento en que empezó con la sintomatología. Cuando ya terminamos la anamnesis y tenemos una orientación de lo que nos está pasando, obviamente el paciente a la par, ya estamos viendo glucemia, hipertermia, tensión arterial. Lo que tenemos que establecer, esto es muy importante, ¿no? Porque la hipoglucemia o la hiperglucemia es uno de los stroke mimic, es uno de esos diagnósticos que nosotros podemos ver un paciente con un trastorno del habla y no poder ver el brazo derecho y solamente ser una hipo o una hiperglucemia. Entonces, claramente, mientras
se le está interrogando al familiar o al paciente mismo, se va accionando, haciendo un glucotest, obviamente sacando un laboratorio, pero primero un glucotest para saber en qué rango está esa glucemia, se le toma la presión, se le toma la temperatura, todas cosas de asistencia rápida mientras se está interrogando al paciente. Ni hablar que antes de todo esto, cuando llega el paciente, que vemos si está consciente o inconsciente, tenemos que evaluar la vía aérea, que es lo primero que tenemos que hacer, ver que la vía aérea esté despejada, que esté respirando por sus medios, porque claramente ahí si no es otro paciente, otra historia, y ya el paciente tiene que pasar a otro tipo de atención, ¿no? Bueno, hecha toda esta primera, en donde dilucidamos la primera parte del paciente, tenemos que establecer estos diagnósticos diferenciales. Nosotros ya tenemos que tenerlos en mente, entonces tenemos que pensar que si el paciente viene con una focalidad aguda, tenemos que pensar que esto puede ser un stroke isquémico, puede ser un stroke hemorrágico, puede ser un TEC que nosotros no tengamos en claro el mecanismo, porque capaz lo encontraron en la calle y simplemente lo traen con una focalidad que estamos viendo, no sabemos qué pasó. Puede ser una meningoencefalitis, una encefalitis o una meningitis. La realidad es que esto es raro que tenga un comienzo súbito, ¿no? En el TEC realmente vemos estigmas de trauma, vemos la laceración del cuero cabelludo. El trauma se exterioriza y se ve, es raro que no tenga manifestación externa. En la meningitis y encefalitis es raro que se presente de manera aguda. Ahora, estamos suponiendo que lo podemos interrogar o que hay un familiar para poder preguntarle, ¿no? Son todas cosas que tenemos que tener en mente. Que haya un tumor, lo mismo. Un tumor es una condición que es muy difícil que sea aguda. Es un paciente que viene deteriorándose por lo menos de 4 o 5 días, como rápido, si no en meses. Esto ya es mucho más aleatorio. Si yo tengo un paciente que hizo una convulsión o hizo una crisis cualquiera, no hablemos de convulsión, hablemos de una crisis, y cuando llega en un estado posictal, pero con un signo focal, eso se llama parálisis de TOD, o sea, el paciente viene con un déficit focal, pero es post-crisis, pero nadie estuvo en la crisis, lo encuentran tirado con una focalidad, bueno, ahí es uno de los grandes MIMIC y es uno de los diagnósticos que más pasa como ACV y hasta que incluso reciben trombolíticos sin ser ACV. Lo que sí tienen que saber es que si ustedes le cuelgan trombolíticos a un paciente que llegó post-crisis, lo más probable es que no le pase nada, que no haya un riesgo de sangrado. El riesgo de sangrado por fibrinolíticos en un paciente que no tiene un daño arterial es sumamente bajo. Entonces, hoy asumimos ese riesgo y decimos, bueno, sí, esto puede ser esto, pero ante la duda de que sea una ACV, tengo que colgarle para romperle el coágulo. Y si después termina no siendo, bueno, actuamos de más. Pero hoy tenemos que ser muy activos a la hora de intentar de disolver ese coágulo. Lo mismo puede pasar con una migraña. La migraña, que puede tener estos síntomas focales de déficit visual, de trastorno del lenguaje, de trastornos sensitivos, bueno, si eso generalmente toda la secuencia dura menos de una hora, ¿no? Pero si de golpe se vuelve muy duradero y hace una aura persistente, bueno, también puede pasar que nosotros en guardia lo sumamos como stroke y le pasemos trombolíticos, fibrinolíticos, y no termine siendo, pero ese paciente tiene muy, muy bajo riesgo de hacer una complicación, o sea, se hace. Lo que sí no puede pasar es que le pasemos trombolíticos con hiperglucemia, porque eso lo podemos ver, a una hipoglucemia, porque eso lo podemos ver. Bueno, después del resto de las cosas, puede ser un poco más raras y sí puede pasar. Pero estos dos diagnósticos diferenciales son los que más nos comemos como stroke. Esto no puede pasar. El stroke hemorrágico tampoco lo podemos comer como stroke isquémico, porque ahí sí, si yo le paso fibrinolítico a un stroke hemorrágico, estoy haciendo un macarón. Entonces, claramente hay diagnósticos que nosotros tenemos que sacar del medio. ¿Qué es la otra cosa que tenemos que hacer al paciente? Que vimos el examen físico. Y el examen físico hoy, cuando sospechamos de stroke, que llega el paciente, que vemos la focalidad, que lo interrogamos, que le hicimos la glucemia, de todo lo que hay que calcular es el NIH-SS, que es una escala que simplemente nos ordena y le da puntaje al examen físico. En el NIH son 15 ítems en donde primero evalúas la conciencia, ves si el paciente está despierto, si lo tenés que pellizcar para despertarlo, si solamente por el nombre lo despertás, o si no lo podés despertar por nada. Eso es 0, 1, 2, 3. Le haces en conciencia, le preguntás dónde está, cómo se llama.
le vas haciendo una serie de preguntas de lenguaje también, la fuerza del miembro superior, del miembro inferior, sensibilidad, ataxia, le vas a la hemianopsia, la negligencia, bueno, son una serie de ítems que están con puntaje que a nosotros nos sirve mucho porque el NIH a nosotros nos sirve para ver pronóstico, severidad, evolución y hasta a veces nos sirve para tomar conducta. ¿Está? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en esto de los diagnósticos diferenciales, dijimos, anamnesis, o sea, toda la parte de vía aérea, circulación y oxigenación. Ver la parte de glucemia, temperatura y presión. Anamnesis a la par para ir determinando la causa y qué es lo que está pasando. Obviamente, hacemos todo el examen físico y lo que tiene que venir claramente es una neuroimagen. La neuroimagen hoy, ustedes tienen que saber que en febrero de este año salió la última guía de stroke. Históricamente se decía que lo que tenía que haber era una tomografía, ¿no? Si ustedes hacen una tomografía en un stroke, en un paciente que viene con horas de stroke, ¿qué esperan ver? Lo normal es que no veamos nada. ¿Está? Ahora lo vamos a ver un poquito más. Hoy las guías de stroke nos dicen que el paciente se puede hacer una tomografía o una resonancia, el primer estudio que tengamos a mano. Lo que no podemos hacer es al paciente, teniendo un tomógrafo, trasladarlo una hora a otro sanatorio, esperar la ambulancia, que lo carguen, que lo lleven, para hacer una resonancia. Si yo tengo las puertas del resonador y del tomógrafo abiertas, elijo hacerle una resonancia. Si yo, para hacerle el estudio, tengo que trasladarlo, elijo lo que tengo más a mano. ¿Está? ¿Y qué es lo que esperamos encontrar? Bueno, si es un sangrado, en la tomografía se va a ver como lo mostramos acá. Acá vemos un sangrado. Es una imagen hiperdensa que, bueno, acá tiene un halo de edema. En la resonancia se la ve como la mostramos acá, en el T2 hiperintensa, isointensa, en T1 eso depende de los tiempos. Acá tiene más de 6 horas el sangrado porque ya está isodensa con el T1, restringe levemente en difusión. Esto es un hematoma cerebral. Acá vemos otro paciente en donde acá vemos la tomografía, vemos que se ven todas las cisuras prendidas de blanco, y esto es una hemorragia subaracnoidea. Fíjense que acá en la resonancia se ve cómo se dibuja todo el realce giral. Esto es una hemorragia subaracnoidea. Acá vemos un paciente en donde la tomografía, no tiene tomografía, pero hacemos la resonancia, hiperintensidad en T2, difusión positiva, cualquiera diría, esto es un stroke. Sin embargo, vemos el resto de las imágenes del paciente, tac, 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 y en realidad lo que está teniendo el paciente es una esclerosis múltiple, con una lesión pseudotumoral en placa, rara, rarísima, pero esto es un diagnóstico diferencial. Acá vemos una lesión en protuberancia, difusa, que restringe en difusión, bien centro protuberancial, esto no es territorio vascular, entonces no podemos pensar en stroke, y lo que está haciendo es una mielinolisis pontina, que puede ser por hipertensión, por fármacos, por un cambio osmolar. Pasa mucho cuando al paciente se le da sodio para una hiponatremia de manera brusca. Acá tenemos una imagen, hiperintensidad bitemporal a mayor izquierda. Estos temporales blancos de los dos lados, obviamente uno no piensa en stroke porque no es un territorio de una arteria, son dos arterias, mucha casualidad que sean espejo, así que esto no pensamos en stroke y sí es compatible con encefalitis por herpes. Y acá vemos una lesión, una masa isointensa en T2 con un halo hiperintenso de edema. Esto es una tumoración. Les cuento que es una toxoplasmosis, pero tranquilamente podría ser un tumor. Habría que ver el resto de las secuencias como para ver. Generalmente la toxoplasmosis hace la lesión en diana, o sea que hace como que fuera un tiro al blanco, ¿no? Una diana, círculo hiperintenso, círculo hipointenso, círculo hiperintenso. Bueno, acá no se ve tan claro, la verdad es que les digo que es toxoplasmosis porque está anotado acá, pero podría ser tranquilamente otro tipo de tumoración. Entonces,
¿Qué cosas a nosotros nos tienen que abrir el ojo y decir, creo que estamos ante un mimic de stroke, un falso stroke, otro diagnóstico que no es stroke? Bueno, si el paciente tiene un deterioro del estado de la conciencia o tiene los movimientos oculares normales, a nosotros nos tiene que hacer sospechar de stroke. Así como si el paciente tiene trastorno del campo visual, la presión diastólica elevada, fibrilación auricular en el electro o una historia de enfermedad coronaria, eso nos tiene que hacer pensar a favor del stroke y en contra del mimic. ¿Y cuáles son los mimic más comunes? Bueno, lo que les decía, el estado posictal de la convulsión, algunas infecciones, los tumores o trastornos metabólicos. Yo les decía que el estudio es o resonancia o tomografía. La resonancia es clara. La resonancia tiene una secuencia, después la vamos a ver, tiene una secuencia de difusión que es 100% sensibilidad y especificidad. La especificidad no, pero sensibilidad sí. La tomografía tiene sus vericuetos. En realidad, la tomografía en el ACV agudo, en ese paciente que empezó con los síntomas hace 2 o 3 horas, lo normal es que no veamos nada, que nosotros veamos la tomografía y la veamos normal. Es lo que tenemos que exigir. O sea, nosotros tenemos el paciente con el déficit en la cama, ya le controlamos temperatura, presión, azúcar, le hicimos la anamnesis, le hicimos el examen físico. Yo le hago la tomografía y en este caso que ese paciente tiene 2 horas de evolución, ¿para qué le hago la tomografía si no me va a mostrar nada? Básicamente para descartar el único mimic de stroke que yo no puedo hacerle fibrinolíticos. ¿Está? Al único mimic de stroke que si yo le hago fibrinolíticos lo mato es la hemorragia intracraneal. Entonces la tomografía no es para hacer diagnóstico de ACV, sino que la tomografía es para descartar la hemorragia intracraneal, para descartar el hematoma. Entonces, los meto en el tomógrafo. Si la tomografía es normal, esto es una ACV hasta que se demuestre lo contrario, y le cuelgo los fibrinolíticos. Si la tomografía es patológica, claramente estamos ante otro diagnóstico, no es un stroke isquémico, es o un stroke hemorrágico, o un tumor, o algo que tendremos que explicar desde la tomografía, pero yo ya puedo trabajar con otra velocidad porque no estoy pensando contratiempo de pensar en los fibrinolíticos. ¿Se entiende? ¿Qué podemos ver en la tomografía? Bueno, después hay otras cositas que se las van a preguntar, que las tienen que saber, que son los famosos signos tempranos. ¿Por qué famosos? Porque no lo vemos nunca, como los famosos, no lo vemos nunca. O sea, lo raro es verlos. Si los ves, los describí, fantástico, pero lo común es que la tomografía sea normal. Entonces, ¿cuáles son estos famosos signos? Bueno, que la sustancia gris o blanca del cerebro se vuelva hipodensa. Vos la ves más negrita, para decirlo en lenguaje coloquial. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que los surcos corticales estén obliterados, o sea, que se borren los surcos, que todas esas huellitas negras que son los surcos se borren. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que los ganglios de la base, fundamentalmente el putamen, que se ve bien blanco, hiperdenso, se ponga hipodenso. ¿Está? Lo vamos a ver ahora. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que se pierda los surcos de la ínsula. También, tenés que tener un ojo para verlo. ¿Qué otra cosa puede pasar? Ver la arteria cerebral media hiperdensa. Y a esto se le llama el signo de la cuerda. Si yo encuentro cualquiera de estos signos tempranos, ese ACV es un ACV grande y va a tener más pronóstico. Y acá vamos a ver, por ejemplo, ¿qué notan acá? A ver si alguien se anima por chat a ponerme qué es lo que ve acá. ¿Qué diferencia puede llegar a ver? Claramente busquen un signo temprano porque se lo estoy mostrando. Bueno, se los cuento. Este es uno de los ganglios de la base. Así se tiene que ver. Fíjense que acá se puso más hipodenso. Esto está más blanco. Acá el putamen. Acá tenemos el lenticular. Y acá pareciera que tiene el mismo. Fíjense que acá se diferencia de la sustancia blanca. Y acá no. Bueno, este paciente terminó teniendo un infarto profundo derecho que esta tomografía es al mismo tiempo que esta. La resonancia está viendo el infarto, la tomografía no.
Acá, ¿qué es lo que se ve? La famosa hipodensidad, fíjense que se ve, acá se ve un parénquima más hiperdenso, y acá se ve como este manchón hipodenso, y esta que es la cerebral media, blanca y gruesa. Este es el signo de la cuerda. Acá está el trombo. O sea, la arteria se pone blanca porque lo que se ve blanco, hiperdenso, es el trombo. Lo mismo pasa acá, fíjense. Acá está la cerebral media, se la ve clara, y acá todo un manchón hipodenso, que es el stroke. Esto es fácil de ver. Acá de vuelta, fíjense, se ve una región hipodensa, apenas visible, pero si vemos a las 48 horas, lo que era apenas visible, ya a las 48 horas es bien marcado, y este paciente estaba teniendo una isquemia acá frontal derecha. Acá lo mismo, vemos si ajustamos bien el ojo, y porque lo tenemos acá con el diario del lunes, vemos que acá tiene una hipodensidad, y a las 48 horas esa hipodensidad se ve bien marcada. Esto es tomografía, esto es lo que pueden ver, pero lo normal, estos son los signos famosos, no se ven nunca. Lo normal es que la tomografía sea normal, ¿está? Lo habitual es que la tomografía sea normal. ¿Qué vamos a ver en la resonancia? La resonancia tenemos, que ustedes tienen que saber, son 3 secuencias, que son T1, T2, flare y difusión. Para el stroke, lo importante es flare y difusión. Esas 2 secuencias ustedes tienen que ir a ver directamente cuando sospechan una ACV. Entonces, ustedes lo que tienen que saber es que dentro de las 24 horas, las resonancias son positivas y la tomografía probablemente no. Esto si no agregamos la difusión. La difusión es 100% positiva, o sea, tiene una sensibilidad del 100%. La resonancia ve mucho mejor todo lo que está en el circuito posterior que la tomografía, como todo eso está rodeado de hueso. Fíjense esta tomografía que yo les mostré acá. Fíjense que acá se ve un manchón, que esto es un artefacto por el peñasco. Acá se ven estos manchones, acá, no sé si los ven, estas rayas, que también es un artefacto por el peñasco. Fíjense que acá también está. Eso lo van a tener siempre en la tomografía. Todo lo que está cerca de los huesos en tomografía se ve mal. Entonces, la resonancia para el circuito posterior es muchísimo mejor. ¿Y cuándo usamos gadolinio? Y la realidad es que para el stroke no es necesario. ¿Está? Entonces, nosotros tenemos difusión y flare. Son las cosas que tenemos que ver. La difusión se vuelve positiva a los segundos de haberse provocado el ACV. O sea, al paciente se le tapa la arteria. Inmediatamente empieza con síntomas, inmediatamente esa resonancia tiene difusión positiva. ¿Está? Bueno, tiene una sensibilidad cercana al 100 y una especificidad cercana al 100. ¿Cómo vemos la difusión? Acá vemos la difusión. Fíjense, este es el típico ejemplo. Acá tenemos un T2, y si yo veo este T2, sacando que veo acá una lesión bastante chiquita, no se ve nada raro, pero veo la difusión y veo este manchón. Esto es al mismo tiempo, o sea, al paciente se le hizo la resonancia, esta es la técnica T2, esta es la técnica de difusión. Fíjense cómo la difusión nos muestra infarto, 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 y el T2 no nos está mostrando nada, ¿está? El T2 es casi como el flare, o sea, que acá tenemos un paciente difusión positiva, T2 negativo. El T2 necesita más o menos entre 6 y 12 horas para hacerse positivo, pero la difusión segundos. Entonces yo viendo esto puedo decir que este paciente seguramente está cursando con un ACV agudo, está dentro de las 6 horas de su ACV. Fíjense que acá te pone en la referencia 2 horas, pero bueno, porque esto saben el caso, pero esto puede estar así dentro de las 6 horas. Acá ya cambió, difusión positiva. La difusión hay que mirarla de 2 formas. Ver la difusión y esto que se llama mapa de ADC. La difusión tiene que ser hiperintensa, el mapa de ADC tiene que ser hipointenso. Cuando pasa esto, a todo esto se le llama difusión positiva. ¿Está? Entonces, esto es difusión positiva, pero el T2 también está positivo. O sea, también muestra lesión. Este paciente tiene más de 6 horas seguro, entre 6 y 12 horas seguro. Si fijamos, lo que dice la referencia, 24 horas de inicio. ¿Está? Este paciente ya evolucionó. A esto y a esta diferencia entre
entre difusión y T2, o difusión y flare, difusión y T2, o difusión y flare, se le llama tiempo de parénquima, ¿está? Y hoy se está usando mucho también para decidir cosas, así que guárdenselo. Acá vemos otro caso. Fíjense, la difusión está blanca, está hiperintensa. No, es más, está media hipointensa. ¿Y el mapa de ADC está negrito, está hipointenso? No. Entonces este paciente tiene difusión negativa. ¿Está? Este paciente tiene una ACV, pero la difusión ya se negativizó. La difusión permanece positiva por 15 días. Después del quinto día, la difusión pasa así. O sea que este paciente seguro, si después vemos el flare, o el T2, acá en este caso vemos un flare, fijamos que el ACV tampoco se ve hiperintenso, y hasta los tejidos se retrajeron. O sea, es como que el cerebro se encogió en esa zona, se reabsorbió. La zona que se murió, ya vinieron los macrófagos y la reabsorbieron. ¿Está? Son las células del sistema nervioso central. Entonces, este ACV seguramente tiene más de 6 meses. Si vamos acá, tiene 10 meses de inicio. Esto es un ACV evolucionado. Recuerden, la difusión permanece positiva durante 15 días. Después de 15 días se negativiza. Acá vemos otro caso interesante. Fíjense, yo veo el flare. El flare me muestra mucha lesión chiquita. Fíjense, estos son microinfartos. Tac, 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 tac. ¿Yo puedo decir cuál es nuevo y cuál es viejo? No, esto es flare. Yo puedo decir que estas lesiones están, pero no sé. Ahora miro la difusión y me muestra que hay, de todas esas lesiones, hay 1, 2, 3 que son difusión positiva, difusión positiva. Entonces, estas 3 lesiones son agudas. Este paciente, a pesar de que tiene mucho daño previo, probablemente sea una persona mayor, o sea, alguien que haya sido fumador o diabético o con muchos factores de riesgo, puede estar cursando con algún déficit puntual porque en este momento está cursando con infartos. ¿Y de cuándo son estos infartos? No sé. Pero si son difusión positiva, seguro que son de dentro de los 15 días posteriores, ¿está? Porque tiene la difusión positiva. O sea que este paciente está cursando con infarto agudo subagudo. Acá, otro caso. T2, o bueno, flare, esto es T2, positivo, lleno de lesiones. Difusión positiva. Entonces nosotros sabemos que tiene menos de 15 días porque la difusión da positiva, pero seguro tiene más de 6-12 horas porque el T2 también es positivo. Así que este paciente capaz que tiene, no sé, 1 o 2 días de haber empezado con el stroke. Si nosotros vemos la distribución del stroke, y ustedes conocen anatomía y la circulación del sistema nervioso central, fíjense que se está dando el ACV en los límites de la circulación. La arteria cerebral media con la cerebral anterior y con la cerebral posterior. A esto se le llama infarto limítrofe. Funciona como una medialuna, rosariado, y esto pasa cuando el paciente tiene un hipoflujo súbito. ¿Está? ¿Y por qué tuvo un hipoflujo súbito este paciente? Porque fíjense acá, la carótida derecha tuvo una lesión, probablemente ateromatosa, con un accidente de placa, y terminó tapando la carótida. Entonces, ese hemicerebro se quedó sin sangre. Obviamente que después tiene el polígono de Willis, compensó, por eso solamente sufrieron las zonas limítrofes. ¿Está? Entonces, dijimos que los ACV, ya pasamos de la fase aguda, en un ratito vamos a hablar de trombolíticos, pero volvamos al concepto de ACV, su clasificación. Dijimos que los ACV recurren, casi un 50% a los 5 años de los ACV en hombres recurren. ¿Cómo podemos hacer para bajar ese porcentaje? Bueno, entender cuál es la causa del ACV y hacer una prevención secundaria. ¿Cómo sabemos cuál es la causa del ACV? Bueno, estudiando ese paciente. Ustedes imaginan, se tapa una arteria del cerebro. ¿Qué estudio podemos hacer? Bueno, ¿por qué se tapó? ¿Se tapó porque tenía una placa? Bueno, hagamos un estudio de vasos intracraneales para ver si las arterias del cerebro están ateromatosas. ¿Se tapó porque la carótida es el problema, como mostró el caso anterior? Bueno, hagamos
un ecodoppler de vasos de cuello, una angioresonancia de vasos de cuello. ¿Qué otra causa puede haber? Bueno, puede ser el corazón que esté formando émbolos, entonces hay que hacer un ecocardio y eventualmente un Holter y algunas otras cosas más. ¿Qué esperamos de la angio? La angioresonancia dijimos que nos sirve para ver los vasos intracraneales y los vasos extracraneales. O sea que acá encontramos una herramienta que nos permite ver, lo mismo pasa con la angiotomografía, nos permite ver los vasos del cuello y los vasos intracraneales. Entonces, quizás es un estudio que pidiendo un solo estudio, yo puedo ver cuello y cerebro. Cuello y cerebro. El Doppler de vasos de cuello claramente no puede ver los vasos arteriales del cerebro, más allá de que se puede hacer un ecodoppler transcraneal, pero sirve para ver otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite ver la angioresonancia? Bueno, que no haya una estenosis, que no haya enfermedades arteriales crónicas, por ejemplo la dolicoestasia, que son arterias que están muy dilatadas por culpa de la presión, que no se hayan disecado, que no haya arterias que estén más finitas de nacimiento, y extracraneal que nos permite ver, bueno, estas arterias tapadas. Esto es una angioresonancia, ¿está? Nos permite ver las resonancias, las estenosis de la carótida y de sus ramas. Acá vemos una angioresonancia donde nos muestra la arteria carótida interna con un flujo crítico o sin flujo. Para mí tiene un flujo crítico ahí, tiene por lo menos un 1 o 2% de flujo. Acá vemos una angioresonancia y fíjense qué pasa con la angioresonancia. Acá la angioresonancia nos demuestra un flujo crítico de la carótida interna, o si yo la giro un poco, fíjate que tiene un poco de flujo, ya no es tan crítico acá. Si yo no veo esta secuencia y me como esta, digo, el paciente no tiene flujo. Sin embargo, fíjense que al nuevo paciente le hacemos una angiografía digital y es más parecido a esto. Entonces, siempre que ven una estenosis crítica o una oclusión, tienen que rotar la imagen, tienen que verla en la secuencia de los crudos, tienen que ver toda la imagen, no se queden solamente con la primera impresión, porque la resonancia de vasos de cuello sobreestima las estenosis. Fíjense, acá vemos un infarto, esto es un flare, donde vemos una lesión hiperintensa en protuberancia, que tiene toda la pinta de ser un infarto centroprotuberancial, y si le hacemos la angioresonancia, vemos que la basilar a esa altura tiene una estenosis en el reloj de arena, que probablemente sea la enfermedad que le está provocando ese daño en protuberancia. A la hora de buscar cardioembolias, nosotros tenemos que buscar que el paciente no tenga un trombo en la aurícula, que no tenga un foramen oval permeable, que no tenga un aneurisma del septum interauricular, que no tenga un trombo en la orejuela. Bueno, para eso tenemos dos estrategias, o el ecocardio transtorácico o el transesofágico. El transesofágico es mejor que el transtorácico en todas las opciones y todas las pesquisas que tenemos que hacer, que son ver el tabique interauricular, ver si hay un trombo en la aurícula, ver la orejuela, ver el foramen oval permeable, ver el callado aórtico. Obviamente que es mucho mejor hacer el estudio transesofágico. Lo que pasa es que el transesofágico es más invasivo y es más difícil de conseguir. Entonces, hoy lo que decimos es que a los pacientes jóvenes le hacemos el transesofágico casi ineludiblemente. Y a los pacientes mayores de 65, donde la enfermedad arterial toma muchísima más relevancia, hacemos un transtorácico y dejamos el transesofágico solo para aquellos pacientes que tengan riesgo aumentado de tener enfermedad cardiovascular. Bueno, el Doppler de vaso de cuello sirve para ver las estenosis de la carótida interna. El transcraniano no lo vamos a mencionar mucho. Bien. Entonces, el manejo inicial, dijimos, la temperatura se baja, el azúcar se corrige, la presión, que es el otro parámetro que tenemos que tomar. ¿Cuál es la presión que tiene que tener un paciente con un stroke? Sabemos que el stroke de por sí te eleva la presión. El paciente puede estar normotenso y en el momento en que se tapa la arteria, el cuerpo combate esa obstrucción aumentando la presión
arterial media. O sea que es una reactividad del cuerpo. ¿Y esa reactividad conviene bajarla? No. No hay que bajarle la presión a los pacientes con stroke, porque esa hipertensión reactiva es la que está luchando para que se restablezca el flujo. ¿Está? Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes que tienen la presión? La dejamos. ¿Hasta cuándo la dejamos? Bueno, hasta 22:12, los primeros 3 días, las primeras 72 horas, no le tocan la presión a un paciente con stroke. Salvo que tenga más de 22:12, que es un montón. ¿Está? O la otra excepción es que el paciente esté haciendo falla de algún tejido y nosotros pensemos que esa falla sea por la hipertensión. Entonces, pongamos un paciente, está con 20:11 y empieza con edema agudo, o sea, está cursando una ACV y a las 24 horas empieza con un edema agudo de pulmón. Bueno, yo puedo suponer que ese edema agudo de pulmón es por la presión alta y ahí sí estoy obligado a tratar la presión porque se está dañando un órgano. Lo mismo con los riñones, lo mismo con el corazón, ¿está? Pero si yo no tengo ningún órgano que me esté llamando la atención y la presión no supera los 22:12, la presión no la toco. Y si la tengo que bajar, tengo que usar drogas que sean endovenosas, que tengan corta duración, para que yo las pueda ir titulando. Si yo le doy un enalapril, como le dan muchas veces en la guardia al paciente con ACV, yo le bajo la presión durante 12 horas y capaz se la estoy bajando de más y estoy haciendo cagada. ¿Está? Entonces, lo que necesito es aplicarle un fármaco que yo si veo que si baja mucho, le cierro la infusión y ese paciente vuelve a recuperar la presión. No le puedo dar drogas por boca que duran 12, 24 horas y si yo le bajé mucho la presión, no puedo corregirlo. Bueno, y ahora vamos a lo más importante en el tratamiento del stroke, que son los fibrinolíticos. ¿Qué son los fibrinolíticos? Bueno, es a ver, ¿qué dice? Permiso que voy a ver la pregunta. Exacto, bueno, ahora lo vamos a mencionar a eso que dice Camila, creo que hizo la cosa. Si el paciente es candidato a fibrinolíticos, yo no puedo empezar los fibrinolíticos si no está abajo de 185, 115. Y una vez que estoy con los fibrinolíticos, tiene que estar debajo de 180, 11, ¿está? O sea, ahí cambian los parámetros, pero eso ya es en instancia fibrinolítico. Yo le estaba diciendo en instancia que no le paso fibrinolíticos. Si el paciente es candidato de fibrinolíticos, bueno, primero, ¿qué son los fibrinolíticos? Bueno, es un activador de la fibrinolisis. Lo que hace es disolver el trombo para que la arteria vuelva a recanalizar sangre. ¿Cuándo lo podemos dar? Cuando el paciente sus síntomas, recuerden que una de las cosas de la anamnesis, que es muy importante, es determinar el horario de inicio. Se supone que ustedes le tomaron el azúcar, le hicieron la anamnesis, le tomaron la temperatura, la presión, ponele que todo eso te lleve 15 minutos, le hicieron la tomografía, otros 20 minutos, se llevó media hora, 40 minutos su atención. Supongo que el paciente dice, yo empecé con los síntomas a las 2 de la tarde. Llegó al sanatorio a las 3. Ustedes se llevaron puesto prácticamente 40, 50 minutos. El paciente lleva 1 hora 50 desde que empezó con los síntomas. Si ese recuento de tiempo es menor a 4 horas y media, el paciente es viable para recibir fibrinolíticos. ¿Está? Todos los pacientes pueden recibir fibrinolíticos y la realidad es que hay una leve selección. Lo primero que no podemos aplicarle fibrinolíticos a un paciente con un stroke hemorrágico. Por eso la tomografía es clave. Si la tomografía me muestra un manchón de sangre, ese paciente se acabó fibrinolítico y tiene un ACV hemorrágico. Si la paciente descartamos el ACV hemorrágico y sigue en curso con la idea del ACV isquémico, es cuando nosotros tenemos que pensar en esta droga. ¿Cómo se pasa? Se pasa a dosis de 0,9 miligramos kilo con una dosis máxima de 90 miligramos. O sea que si el paciente pesa 100, le damos 90 miligramos. Pero si pesa 110, le damos 90 miligramos. ¿Está? Se pasa un 10% en bolo y el otro 90% se lo pasa a lo largo de 1 hora. Un momento en el cual hay que ir revisándolo periódicamente de que el paciente no deteriore ni haga nada. Lo normal que veamos es que en esa hora
en donde está colgando el fibrinolítico, el paciente vaya mejorando su NIH. O sea, él haya tenido de inicio un NIH de 10, o sea, el puntaje de su examen físico ya ha sido 10, y con el correr de la infusión va mejorando su NIH. Lo vemos. Nosotros pasamos fibrinolítico en el hospital, lo vemos. ¿Qué no puede pasar? Es que esta evaluación neurológica se hace cada 15 minutos. Que ustedes en una de las evaluaciones pase de tener un NIH de 10 a 15. Ahí estamos en un problema. ¿Por qué? Porque hay alta chance de que el paciente haya o reembolizado, cosa que es posible pero raro porque le estás colgando fibrinolíticos, o lo peor de todo es que haya sangrado, y ahí hay que cortar el fibrinolítico y dar medidas antifibrinolíticos. Pero sigamos con esto de los fibrinolíticos. ¿A qué pacientes le damos? Bueno, la realidad es que el gran temor es esta hemorragia. Entonces sabemos que la hemorragia es más frecuente si yo paso fibrinolíticos, pero en el costo-beneficio es sumamente más positivo a favor del beneficio. Es una de las pocas indicaciones 1 absoluta. O sea, que hoy no pasar fibrinolíticos es una negligencia médica. O sea, vos podés alegar no tenerlos, pero si los tenés en tu guardia, no pasar de fibrinolíticos es una negligencia médica. ¿A qué pacientes? Bueno, obviamente uno va a tener más cuidado de pasarle fibrinolíticos a pacientes añosos. Antes se decía, y esto de vuelta, en febrero de este año salió la guía de Strong nueva y todo esto cambió muchísimo. Yo le voy a ir mostrando qué cambió y qué no. Pero antes decíamos que mayores de 80 no. Hoy eso tiene vía libre. Mayores de 80 están habilitados a pasar fibrinolíticos. Obviamente, si la presión está arriba de 180, no, eso sigue estando en pie porque aumenta mucho el sangrado. ¿Está? Si el paciente viene usando aspirina, no hay problema. Si viene usando heparina, hay que esperar el coagulograma. Que yo lo pido el coagulograma, pero no espero. Si el paciente no tiene ninguna discrasia sanguínea, no tiene ninguna enfermedad sanguínea y está anticoagulado, yo no espero 3 horas el coagulograma del laboratorio central porque me pierdo la ventana. ¿Está? Yo le cuelgo el fibrinolítico. Si después resulta que tenía la mala suerte de una enfermedad coagulopática, bueno, no la conocía ni él, no la conocía yo, no estoy obligado a conocerla. Freno la fibrinolisis y espero que no sangre, o freno y la revierto. Pero no puedo suponerla que la tiene si no tiene estigma. Ahora, si el paciente me dice, sí, yo tomo heparina todos los días, bueno, ahí tengo que esperar el ring, tengo que esperar las plaquetas. Entonces, ¿cuándo pasamos fibrinolíticos? Dentro de las 4 horas y media del inicio de los síntomas, siempre que el NIH sea mayor a 5. ¿Por qué es esto? Porque se demostró que aquellos pacientes que tienen un NIH muy bajito, o sea, que tienen muy poquito síntoma, los fibrinolíticos no le hacen nada. O sea, ese paciente no mejora. Entonces, pasarle fibrinolítico es básicamente al pedo. Salvo que tenga un NIH bajo, pero la discapacidad de lo que tiene es muy alta. A ver cómo se entiende esto. Y esto es nuevo, esto salió en la guía de ahora de febrero. Si no, nosotros decíamos, NIH bajo, no se pasan fibrinolíticos. Pero ahora la guía puso este ítem nuevo en donde dice que el paciente tiene un NIH bajo, pero la sintomatología que tiene es discapacitante, a ese paciente pasarle fibrinolíticos. Ejemplo. La afasia de expresión global puntúa 3 puntos. ¿Está? Si el paciente tiene la mala suerte de tener solamente afasia, o pongamos, vamos a hacerlo un poquito más real al caso, tiene afasia y le prona el brazo, yo no sé si ustedes me están viendo la camioneta porque yo estoy actuando como un boludo, pero me parece que no me ven nada. Y el brazo, cuando ustedes le hacen la maniobra de barré, le prona un poquito el brazo derecho. Poquito significa que un poco, bueno, gracias, mira, así no quedo como un loco. Si prona un poquito, si la pronación sucede después de los 10 segundos, eso es un punto. O sea que fíjense, afasia global, o sea, el tipo no entiende ni puede decir nada. Y le prona un poquito el brazo, está sumando 4 puntos de NIH. Si yo me guío por lo que dice, por lo que antes aplicábamos, ese paciente no le estaría pasando fibrinolíticos. Pero si ese paciente no revierte su afasia, va a tener la edad que tenga y va a quedar demente, o sea, va a quedar con una demencia, infarto estratégico. O sea, la afasia es sumamente discapacitante. Un paciente con afasia no se puede desenvolver ni en su casa, ni en la sociedad, ni en ningún lado. Entonces, a ese paciente
a pesar de que tiene una NIH menor a 5, yo estoy habilitado a pasarle fibrinolíticos, porque lo que está sumando de NIH es muy discapacitante. Les doy otro ejemplo. El paciente viene con una paresia de la cara y del brazo, de la cara leve y del brazo prona después de los 10 segundos. Eso suma 2 puntos. Pero ¿qué pasa? En la mano le quedó pléjica. La mano derecha. Y supongamos que el paciente es un escribano, un abogado, necesita su mano derecha para firmar, para escribir, para desenvolverse en su vida. A cualquiera, si pierde la mano hábil, por debilidad, le estás dando un trastorno muy grave de su vida diaria. Entonces, ese paciente, a pesar de tener un NIH bajo, se le pasa fibrinolíticos. Obviamente que dentro de las indicaciones, la tomografía, siguiendo con lo que dice acá, la tomografía tiene que ser no hemorrágica. Otra de las cosas que dice la guía, hasta febrero de este año, si un paciente se despertaba, supongamos un paciente se despierta a las 6 de la mañana y no puede hablar y no puede mover el brazo derecho. Él a las 6 de la mañana se da cuenta de eso, a las 6:30 está en la guardia desesperado, pidiendo fibrinolíticos porque lo escuchó a Stoll decir que hay que pasar fibrinolítico. Pero, ¿cuál es su hora de inicio? Entonces, hasta febrero lo que decíamos es, señor, ¿a qué hora se acostó usted? Y yo me acosté a las 10. Y la señora, que es la que vive con él, lo vio a las 10 que estaba bien, hablaba y movía el brazo. Entonces, se tomaba la última hora en donde lo habían visto bien. Obviamente, todos los pacientes que se despertaban con síntomas quedaban fuera de los fibrinolíticos, porque uno duerme generalmente 6-7 horas, entonces era imposible pasar fibrinolíticos. Hoy aparece esto que se llama el stroke del despertar, en donde si el paciente acude a la guardia, como este paciente, a las 6 de la mañana se despierta, pega a trabajar y se da cuenta que no puede hablar y no mueve el brazo derecho. O no mueve el brazo derecho y tampoco mueve la pierna, o sea, no puede caminar. Lo llevan de las 6 a las 7 y llega a la guardia. Le hacen toda la anamnesis, le hacen toda la parte que hablamos al principio, determinan que puede ser un stroke, y cuando van a ver, ven que el paciente, desde que se despertó hasta que ustedes tienen que tomar la decisión, pasaron 2 horas, de 6 a las 8. Entonces, si está dentro de las 4 horas y media de que él detectó su sintomatología, lo que hay que hacer es una resonancia. Y si la resonancia da difusión positiva y flare negativo, ese paciente está habilitado para pasarse fibrinolíticos, ¿está? Obviamente tenés que tener un resonador a mano. Acá el Hospital Urquiza, por ejemplo, no lo tiene. Exacto, lo que dice Agustina está perfecto. Tiene que tener menos de 1/3 del compromiso de la cerebral media. Esas son las indicaciones para el Wake Up Stroke. Hay otra que permite ampliar la ventana hasta 24 horas, pero para eso tenés que tener un sistema de mismatch, difusión, flare, que sea automatizado, o sea, la máquina te lo tiene que decir. O sea, tiene que haber un programa que te diga difusión positiva, flare negativo, no tiene que ser a ojo. O tenés que tener un programa de perfusión que nos diga que hay un mismatch de necrosis-perfusión, difusión-perfusión, con un área de penumbra muy grande, como para poder activar los fibrinolíticos. Bueno, esto es un poco lo que siempre poníamos de las contraindicaciones. Si el paciente tiene síntomas menores o recuperan rápidamente, no se usa. Esto tiene la salvedad de la discapacidad que yo les mencionaba. Si empieza con convulsiones, antes también era contraindicación, ahora ya no. Si hay un ACV o trauma dentro de los 3 meses, ahora dejó de ser una contraindicación absoluta y pasó a ser una contraindicación relativa. Entonces, si el paciente... ¿Qué significa relativa? Que si hay mucho beneficio, si el paciente tiene mucho déficit, por ejemplo, tiene un NIH alto de 15, de 16, yo tengo muchas chances de mejorarlo y puedo asumir el riesgo. Entonces, si hay una cirugía mayor, eso sigue siendo igual. Si hay antecedentes de hemorragia intracraneal o síntomas, pasa a ser relativa. Bueno, la sistólica mayor a 185 y 110, eso sigue siendo igual, hay que bajar la presión. La hemorragia gastrointestinal dentro de los 21 días es también relativa. La punción lumbar dentro de los 7 días
es relativa también. El resto sigue estando igual. Esto sería lo que propone ahora, fíjense, que salió, por ejemplo, una disección extracraneal, que antes era una contraindicación, ahora ya está habilitado y ni siquiera hay que valorar riesgos, está habilitado. Un tumor extraxial, intracraneal extraxial, o sea, un tumor dependiente de las meninges, también se puede pasar fibrinolíticos. Si yo hice una angiografía dentro de los 7 días, también puede pasar fibrinolíticos. Si tiene un aneurisma y no está rota, antes nos decía que tenía que tener menos de 5 milímetros, ahora no nos pregunta el tamaño, se puede pasar fibrinolíticos en toda. Si tiene antecedentes de sangrado gastrointestinal o urinario, si tiene historia de infarto de miocardio, moya, stroke mimic, esto que yo les decía, che, ¿qué es? ¿Un aura o es un postal? ¿Qué es? Bueno, no importa. ¿Tiene foco? ¿No tiene sangrado en la tomografía? Le paso fibrinolítico. Después veo. Ahora, si el paciente tiene un ranking muy alto, o sea, tiene una discapacidad previa, y ahí por ahí sabemos que ya trae una discapacidad, que eso se ve, le va a dar discapacidad. Antes decíamos no. Ahora si el ranking es menor de 2, lo dejamos pasar. Ranking menor de 2 es un paciente que tiene síntomas, pero que puede caminar libremente. Fíjense esto, que está con anticoagulantes en menos de 48 horas, riesgo relativo. O sea, ahí tengo que esperar laboratorios, pero puedo pasarlo. Antes decíamos no. Bueno, si tiene un antecedente de un hematoma intracraneal, antes decíamos no, hoy decimos sí, veamos riesgos. Lo mismo que haya tenido un infarto dentro de los 3 meses, que haya tenido un traumatismo encefalocraniano entre los 14, antes de los 14 días no, si el tipo se pegó un palo en la moto hace 7 semanas, hace 7 días no, pero si pasaron 2 semanas ya lo pongo en un riesgo relativo. Lo mismo que una cirugía o una neurocirugía, también 2 semanas, después de las 2 semanas lo puedo pensar. Bien, un sangrado reciente, menos de 21 días, lo puedo pensar. Disecciones intracraneales, lo puedo pensar. Antes era contraindicación absoluta. Bueno, un infarto dentro de los 3 meses, más de los 3 meses, un trombo cardíaco o pericarditis, embarazos, un tumor activo, un posparto, también lo puedo pensar. Bueno, y una punción lumbar o una punción arterial no compresible, dentro de los 7 días también lo puedo pensar. Y lo que no puedo pensar, porque no lo puedo pasar, porque el riesgo es mucho mayor, es que tenga sangrado, que tenga un TEC grave dentro de los 14 días, que tenga una neurocirugía dentro de los 14 días, que haya tenido un trauma raquimedular dentro de los 3 meses, que tenga un tumor cerebral intraaxial, o sea, dentro del parénquima cerebral, que tenga una endocarditis activa, que tenga una coagulopatía, una trombocitopenia, tenga una disección del arco aórtico o que tenga una inflamación secundaria a antiamiloidosis. Esto, la ARIA, es lo que genera los nuevos fármacos para el Alzheimer. Se sacaron del mercado porque generan esto, ARIA. Es una inflamación contra la amiloidosis. Bueno, esto es otro mecanismo que amplía la ventana hasta 24 horas, que es hacer una trombolisis intraarterial, es decir, es llegar al trombo e inyectar el fibrinolítico. También se puede hacer una trombolisis mecánica, o sea, se puede aspirar el trombo. Y ahí la ventana, obviamente que esto hay que hacerlo en arterias de grande calibre. Ahora la nueva guía también nos habilita a algunas arterias de mediano calibre y de pequeño calibre, pero la selección también hay que hacerla con técnicas de perfusión y difusión, y amplía la ventana a 24 horas. No nos inhabilita el fibrinolítico, de hecho hay que hacer el fibrinolítico. Es decir, yo le hago el fibrinolítico, le cuelgo el fibrinógeno, el RTPA, y si veo que después de los estudios tiene una arteria grande, por una angiografía, por una angioresonancia, que está tapada la carótida, o yo puedo, además del fibrinolítico, después hacerle la trombectomía mecánica, o sea, puedo hacerle el mecanismo intraarterial de fibrinolisis. Bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer además del fibrinolítico? Anticoagular, esto no está indicado. La aspirina, sí.
Esta es otra de las cosas que cambió en la guía de ahora, del 26, que dice que aquellos ACV que tienen un NIH muy bajito, menor a 5, y no fueron candidatos de fibrinolíticos, lo que se usa son antiagregantes. Y hoy la indicación es de usar aspirina con clopidogrel. Lo que siempre se utiliza, y después del fibrinolítico, lo que habitualmente se utiliza para todos los stroke, es aspirina. Pero para aquellos ACV menores o AIT de alto riesgo, está indicada la doble antiagregación. Bueno, las complicaciones comunes, desnutrición, por la falta de la dilución, infecciones, fundamentalmente neumonía, TBP, por la falta de movilidad, el edema, que esto es una complicación precoz, sucede a los 5 días más o menos del stroke, convulsiones, transformación hemorrágica, bueno, todas las cosas que tenemos que estar atentos cuando tenemos un ACV. Bueno, chicos, exacto, AIT de alto riesgo, por el AIT hay que clasificarlo por el score de ABCD 2 y de alto, mediano y alto riesgo. El alto riesgo va con doble agregación. A es edad, B expresión, C es D si es diabético, y bueno, me falta, y si no puede hacer nada. Sin la resonancia no puede hacer nada. Profe, disculpe. Exacto. Si el paciente no está en ventana, hay que darle aspirina lo antes posible, salvo que sea un ACV menor o que sea un ACV, un AIT, y ahí se le puede dar doble agregación. En el ACV hemorrágico es sostén de vías, es intentar de hacer medidas antiedema y fundamentalmente, si el tamaño del ACV lo amerita, hemorrágico, operar. Ahí hay otra instancia que también aparece en el ACV isquémico, que si el ACV isquémico es muy grande y genera edema, y ese edema está deteriorando la función del paciente, ese paciente se le puede hacer una cirugía que se le saca un pedazo de calota para descomprimir el cráneo y poder salvarle la vida al paciente de que no se enclave, ¿está? Que no haga inversión endocraniana. En la hemorragia, no solamente se hace esa cirugía para descomprimir, sino que se evacúa el hematoma chupando la sangre. Eso es una neurocirugía de hematoma y se hace cuando el hematoma tiene el tamaño suficiente como para poner en riesgo la vida del paciente. O sea, si a ustedes les llega un ACV hemorrágico, lo que tienen que hacer es la consulta con el neurocirujano, quien determinará si obviamente que si el hematoma mide 2 centímetros, no va a llamar al neurocirujano porque los va a matar de camino, los va a matar. Pero si el ACV tiene más de 70 mililitros, bueno, tiene la chance de ser drenado. Pero eso, bueno, también varía mucho de cada equipo quirúrgico y de las técnicas que tengan para evacuar, pero lo ideal sería hacer la consulta con el neurocirujano cuando el tamaño del ACV hemorrágico lo amerite. Perdón, había más preguntas y yo seguía hablando de ACV hemorrágico. A ver. Bien, en el hematoma intracraneal no está tan claro qué es lo que hay que hacer con el ACV, con la TA. Sabemos que no hay que bajarla bruscamente, pero también sabemos que si la mantenemos muy alta, aumenta el sangrado. Entonces, buscar una TAM de 130, de 140 es una buena medida, pero no está tan claro. Todavía hay controversia entre el volumen, entre presión, anticoagulado. Bien, el anticoagulante depende por qué está anticoagulado. Eso es una excelente pregunta. El paciente que tuvo un ACV isquémico y tiene que volver a tomar su anticoagulante, si es por una FA, que es lo más común, la idea es que es entre 3 días y 7 días. 3 días, si el ACV es muy chiquito, esperamos una semana si el ACV es grande. Obviamente que antes de anticoagularlo hay que hacer una tomografía para ver que su ACV no se haya transformado en sangre. Si el anticoagulante es por una válvula mecánica, y yo tengo que asumir los riesgos y probablemente anticoagularlo precozmente dentro de las 24 horas, porque la válvula mecánica tiene altísimas chances de formar émbolos, entonces prácticamente no lo puedo dejar de anticoagular. Pero para la FA, obviamente que tenemos tiempo y uno puede tomarse esos 7 días para asegurarnos que cuando lo anticoagulemos no se transforme en hemorrágico. Y en los casos en donde se pasó fibrinolíticos,
tengo que dejar pasar 24 horas para ponerle aspirina o para volver a anticoagularlo. Ahí son 24 horas. Una vez que pasaron las 24 horas del RTPA, ya estoy habilitado a restablecer aspirina o anticoagulante. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Algo que quieran comentar, mencionar? ¿Algún comentario? ¿Algo? Profe, quería preguntarle el tema No, de... 5 horas. Para trombectomía. La trombectomía se puede, hasta 24 horas puedes plantear una trombectomía. Obviamente que cuanto antes mejor. Generalmente es un paciente que lo tenés que derivar porque tiene que ir a un centro, hay pocos centros que lo hacen. Así que los criterios de alta dependen mucho de cada paciente, ¿no? Vos podés tener un paciente que a los 3 días le das el alta porque tiene un ACV chico, su presión se normalizó rápidamente, no tiene trastornos bajo ninguno de los otros criterios metabólicos, ya tenés más o menos la causa del ACV, ya hiciste prevención secundaria, ese paciente rápidamente lo podés mandar de alta. Si el paciente tiene un ACV grande que se puede transformar en maligno, olvídate de los 3 días, ese paciente va a estar mucho más tiempo porque a los 5 días más o menos hace el pico de edema, así que lo vas a tener que dejar. Y bueno, probablemente ese paciente esté complejo de otro lado, si tiene un ACV maligno, probablemente no deglute, con sonda, está muy complejo. Si hay un paciente que no hay un criterio único de alta, ¿está? Hay que ver que el paciente esté fuera de riesgo, y fuera de riesgo significa que su ACV ya no se va a complicar más, y eso es, si es chico, en 3 días ya lo podés decir, pero si es grande no, y que no, de las complicaciones posibles, que puede haber hipertensión, hiponatremia por síndrome perdedor de sal cerebral, puede haber neumonías, TBP, aspiraciones, nada de eso esté pasando, el paciente ya puede tener su vida. Obviamente que una de las cosas que no hablamos, de un paciente con ACV, por ejemplo, la indicación es que no coma, no puede deglutir hasta no evaluar la deglución. Entonces, el paciente que está sondado, por ejemplo, hasta que no resolvés más o menos su sonda, no lo vas a mandar a casa. Entonces hay varias cositas que pueden llegar a frenar el alta, por lo que no hay un criterio único. No es que si lo tenés 5 días sí o sí, lo mandás a la casa. Depende mucho de cada paciente, de cada CV, del tamaño, localización y de las complicaciones que pueda tener. Tomás me preguntaba si el Wellcome Stroke, las contraindicaciones son las mismas. Sí, las contraindicaciones son las mismas. Se le suma la que tiene que ser 1/3 del tamaño del territorio de la cerebral media como contraindicación. Si es más de 1/3, yo ya no me arriesgo a forzar la ventana porque tiene altas chances de sangrado. De trombectomía mecánica, y son las mismas, porque yo en realidad en la trombectomía muchas veces le paso fibrinolíticos, entonces son las mismas. Si es mecánica, ya todo lo que tiene que ver con la discrasia sanguínea, con el sangrado, se van y ya el paciente está habilitado para hacer una aspiración de trombo, pero ahí tiene que ser un vaso grande y depende la hora, porque lo otro que hay que ver es el core del ACV. Ahí entras en un tema bastante engorroso, que si el core, cuando uno tiene un ACV, tiene la zona de necrosis, la zona de penumbra y la zona de oligoetnia. Al core le decimos a la zona de necrosis. Si la zona de necrosis es grande, ese paciente no le van a hacer trombectomía, ya sea mecánica o por fibrinolíticos intraarteriales, no se lo van a hacer porque la chance de que sangre es mucho, porque yo le estoy dando de vuelta todo el flujo sanguíneo a una zona necrosada, entonces sangra, ¿está? Entonces, ahí tiene mucho que ver el core del stroke. Y eso se hace solamente con técnicas de perfusión, ¿está? Si el core es chico y el área de penumbra es alta, esa sería la indicación más importante para la trombectomía. Si es mecánica, si va a ser química, es la misma que los fibrinolíticos. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, gente, veo que se agotaron acá, súper interesante las preguntas, la verdad que se nota que han leído y eso está buenísimo por el nivel de preguntas que hicieron, los felicito.
Así que, bueno, dentro de, yo no sé, no tengo el cronograma en la cabeza, pero vamos a tener otra charla. Así que si vuelven a surgir temas de stroke, le damos el espacio suficiente a las preguntas para charlar de stroke, eso no hay ningún problema. Así que por lo pronto me despido, los saludo. Nos vemos la próxima. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chau.